por el archivo que te había pasado, de PYME. Ese de PYME trae valores. Te pasé un Excel con justamente toda esa información. Sí, de hecho lo tengo Entonces, igual. No sé si quieres que te lo pues, muestre o lo muestre. entonces, no, yo lo comparto y para irte explicando. Y ya tú vas viendo, ¿va? Sí, porque también hacías un ¿Ves? comentario que decías que si ese padre, o sea, primero voy a evaluar contra los padres y como ese es padre, pues no sé si esa cobertura padre puede tener más coberturas padres o hasta ahí queda. Como es padre, pues qué padre. No, Ok. no, ahí cuando es padre, sí puede tener otro, su padre puede tener otro padre. Supongamos que estamos cotizando, mira, ya ves mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Supongamos el caso, digo, este es de PYME, pero en hogar funcionaría igual, nada más que con menos cobertura. Supongamos el caso de cualquiera de estas coberturas, que tienen OR, ¿no? Que son todas estas. La cobertura 50. Ujú. Para poder cotizar la cobertura 50, por eso yo te decía que el caminito que siguiera primero si tenía padres Ajá. y no tanto los hijos, porque si tiene hijos en la segunda vuelta los mando a ejecutar por cada hijo, Sí, el mismo exacto. proceso. Ujú. Pero primero tengo que ver que sus padres existan, si no, no tendría sentido cotizar, ¿no? Y ya no hago ningún cálculo. Entonces de ahí puedo cortar. Entonces, por el caso de la cobertura 50, para poderla cotizar, me dice que necesito cualquiera de estas coberturas tenerlas cotizadas. Ok, ahí Vendrán estamos siendo sus, evaluando a la cobertura padre primero. ajá, a su cobertura. Este caso, bueno, lo podemos ver como padre. Es que al final tenemos, bueno, hay cuatro conceptos que se pueden ocupar incluso como sinónimos. Tenemos padre e hijo o dependiente e independiente. Cuando una persona es independiente, quiere decir que pues no depende de nadie, es autónoma. Ajá. Pero cuando es dependiente, depende de alguien más. Pero esa cobertura dependiente también puede ser, de esa cobertura dependiente pueden depender otras más, ¿no? Ahora, si lo vemos en términos de padres e hijos, sería un padre, tiene hijos, y ese hijo puede ser padre de otros hijos, ¿no? Serían los nietos. Ajá. Entonces, como lo quieras relacionar tú, a mí me gusta más, digo, con el concepto padre-hijo es más fácil entenderlo como concepto, pero ya en la práctica me acomodo más haciendo referencia a dependientes e independientes. Ok. Porque no necesariamente necesita ser su padre, pero sí depende de ella. ¿Sí me explico? Ok. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, como para entender el concepto, como padres e hijos, está bien. Pero ya en la práctica, digo, me es más fácil resaltarlo de esa manera. Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta cobertura, la cobertura 50, depende de que cualquiera de estas coberturas Existe. sean cotizadas Ajá. previamente, que vendrían siendo su padre, ¿no? Ujú. Entonces, esta cobertura, según las reglas, alguno de sus padres, que podrían ser cualquiera de estos, por el operador OR, con que uno esté cotizado, puedo cotizar este. Es correcto. Ajá. ¿Alguno de sus padres está en uso o cotizada o en el SDT que hablábamos de la cotización? Sí. Entonces, puedo cotizar esta. Pero si esta cobertura, si su padre está cotizado, quiere decir que en algún momento cuando cotizamos esta, válido contra su otro padre, que es la básica de edificio, por ejemplo, o la básica de contenidos, o alguna básica de otra sección. Ujú. Entonces aquí ya asumimos que si este padre de este está en uso, es que quiere decir que en su momento el abuelo, para este padre, si es que tuviera abuelos, está en uso. O a lo mejor este es el super padre, ¿no? A lo mejor estamos de este lado, de la sección del lado derecho. Entonces así como funciona. Por eso es que nada más vamos contra un padre. Podemos validar incluso si el siguiente padre está activo, el siguiente nivel. Primero si hay un siguiente nivel, y si hay un siguiente nivel, si de ese siguiente nivel su padre está activo, o su cobertura de la que depende está activa, para tener más amarrado el proceso de la cotización, ¿no? Ujú. Pero de entrada, si quitaron, por ejemplo, el superpadre, pongamos la básica de edificio, y esta a lo mejor depende de edificio o contenidos, a lo mejor nació con edificio, después pusieron contenidos y me quitaron edificio. Entonces ahora su padre ya no es edificio, que se fue con el que nació, sino contenidos, que es con el que ahorita lo mantiene activo. ¿Sí me explicó? Lo Exacto. mantiene habilitado para cotizar.
Entonces aquí pudiéramos hacer eso, o sea, a la inversa. Así como todos los hijos recursivamente, ahora todos los padres recursivamente. Naturalmente habrá menos casos en el que haya padres recursivos, porque si acaso habrá 1 o 2 niveles máximo, pero hijos sí puede haber hasta 1, 2, bueno, igual 2 niveles o 3, digamos, puede haber hasta un tercer nivel, pero prácticamente no pasa de 2 niveles hacia arriba y 2 niveles hacia abajo. Entonces, primero validaríamos contra el primer padre, y de ese padre ver si tiene otro padre. Porque ¿cómo sabemos si esta tiene un padre o no? Porque bueno, aquí tenemos que buscar ahora cualquiera de estas, de quien depende, por ejemplo 29. Entonces nos movemos para acá y buscamos al 29 en las hijas, que sería esta. Y buscamos a la 29. Y al 29, acá está, ya la encontramos acá abajo. Aquí está la 29, y la 29 justamente depende de edificio contenidos. Entonces, para que ahora vemos el tema de transacciones, pero para que estas relaciones funcionen como esperamos, pues no puede haber reglas contraponiéndose. Es decir, aquí tenemos un 29 or, ¿no? 1 o 13. O sea que la 29 depende de edificio contenidos, y justamente ese caso que te ponía. Puede ser que para la cobertura que veíamos acá, la 50, ¿dónde está la 50? Que para la 50, de hecho va así, mira. Déjame reducir un poquito esto para que lo podamos ver mejor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para cotizar cualquiera de estas, requieres una de estas. Supongamos que es la 29 la que está activa. O hay más, pero con que una cumpla ya se cumple la regla. Entonces, y a su vez la 29 depende de edificio contenidos. O sea, tiene otro padre o tiene otra cobertura dependiente de la que depende. Entonces, bajo esa premisa, esta cobertura 29, digo, funcionará siempre y cuando no haya otro 29. Por ejemplo, un 29 asociado al 256, por ejemplo. Ya no tendría sentido, y con un igual, ¿no? O sea, supongamos que aquí fuera este 29 también. Ya no tendría sentido, porque estarías diciendo que esta cobertura depende de esta o esta y esta. Bueno, sí pudiera ser incluso, sí pudiera ser. O sea, sí pudiera llegarse a dar esa combinación, que dependa de esta o esta, pero también de esta. O sea, esta sí y una de estas dos. Sí pudiera ser el caso. Sería el caso de acá, ¿no? Para esta tendrías que ser cualquiera de estas. Pero también pudiéramos tener otro 50 abajo que dependa de otra. Bueno, no, sí, fíjate, se pudiera dar. La verdad es que ya con esa estructura que tenemos, es difícil que cambie o que se complique más a ese nivel que te decía. Que tengamos, por ejemplo, una misma cobertura con un OR hacia dos coberturas y aparte un equal hacia otra. O sea, no, es más bien o con un OR o con un equal o con un AND. Pero difícilmente vas a combinar operadores, ¿no? Es el caso de la 50. Existe la 50, pero solamente con operadores OR. Existe la 67. Mira, este es el caso de la que te decía justamente. Mira, sí hay, aquí está. Este es el caso de la 67. Y la 67 porque es gastos extraordinarios. Es que esta cobertura es especial. Te lo había comentado en Hogar. Es la cobertura que tiene la fórmula más larga de todas y es la más especial de todas. Entonces, justamente esta tiene ese comportamiento. Tiene una regla OR para una u otra cobertura, pero también tiene una cobertura igual. O sea, requiere esta sí o sí, pero también una de estas dos. ¿Sí? Así es como se interpreta. Requiere esta y una de estas dos, la que sea. No puede ser AND, porque tendrían que ser las tres, no necesariamente son las tres. No pueden ser todas OR, porque si no, con que una de estas esté sería válido, y no es la idea. Sino es esta y una de estas dos. Así se entiende. Entonces te digo, y sí puede ser darse caso, que es lo que comentamos hasta con la 29, ¿no? Que a lo mejor aquí tenemos la 29 con 1 y 13, con OR y con un igual a otra, por ejemplo la 256. O sea, sí puede darse caso, pero de cualquier manera, digo, por cómo está estructurada las relaciones de las tablas, ya hablando de tablas, es casi imposible, bueno, por lo menos yo no he visto un caso en el tiempo que llevan este motor de cálculo, que haya que se contrapongan reglas. Digo, a menos que nosotros lo programemos así, o a este propósito, por alguna razón. Pero hasta el momento no ha habido casos en los que se contraponga, que diga, depende de la 1 o la 13, y también dependa de otra que a lo mejor
no requiere la 1 y la 3, o sea, que se contradigan, dices, no, pues es que cómo, o sea, o eso no es, ¿no? Eso no he visto. Y también mucho depende, pues, el cómo se registran las reglas de negocio. O sea, naturalmente este registro de información, pues ya en su momento lo analicé, lo canalicé, estuve haciendo mis relaciones, esta 49 depende de la 30, pero también puede depender de 40-46, y tengo que mapearla, y la 30, o sea, ese mapeo yo ya lo hice. Yo digo que difícilmente, o más bien no ha habido hasta el momento, una regla que se contraponga con otra. O sea, si y la guía es esta, ¿no? La 30 depende de para cochar a 67 requieres la 30 y una de estas dos, la que sea. Pero para la 30 requieres edificio o contenidos, nada más. Entonces aquí ya tienes los dos padres, ¿no? Lo que comentabas hacia arriba. Y después cuando llegues a la 30, 1 y 13, ya de entrada llegando a la 1 13, que son un edificio de contenidos, pues ya no hay más, o sea, ya no hay otro padre, ¿no? Y aquí ya no buscarías padres. Naturalmente necesitarías un procedimiento que busque los padres de la cobertura de tu interés, ¿no? Por ejemplo. Y es que esto cómo va interactuando. Pues en el momento en que voy a irme al PBL de hogar, para que lo veamos, digamos, en un caso práctico, y al final voy al tema de las transacciones, ¿va? Uh-huh. Entonces, suponiendo el caso del PBL de hogar, iniciamos sesión, pasamos todo, y bueno, deja que entre, vamos a hacer una cotización con el hogar básico. Y te digo, la primera regla, el primer disparo del motor de cálculo es el más simple, porque pues no hay mucho que operar, porque no existe nada cotizado. Lo interesante viene cuando empiezas a jugar con la cotización, a subir y bajar importes, a quitar coberturas. Es ahí donde viene lo complicado, digamos, para este motor, porque entonces tendríamos que ver qué cobertura afecta a su padre que tiene, y si ese padre tiene a su padre, y si por regla cumple, y si la dependencia hasta lo marca como correcto, y si está dentro de los límites. O sea, toda esa evaluación es por cada movimiento que el usuario haga. Uh-huh. Digo, actualmente tenemos esto. Entonces, en el primer paso no hay problema, no hay nada. No hay padres a considerar porque estoy partiendo de un padre. Si no parto de ese padre, no hay cotización así de simple por regla básica. Entonces, ni siquiera a lo mejor en el primer intento haría la evaluación, pero ¿cómo sé que es el primer intento? No lo sé. Tal vez porque mi SDT de coberturas de cotización está vacío y sé que es el primero, ¿no? Entonces ahí ya podría yo determinarlo. Pero bueno, de entrada, hace todo esto la primera modificación, y esto con las coberturas que se muestran, porque hay coberturas que no se muestran, ¿no? Que es lo que ya te había contado también en otro momento, en otra sesión, y es una variable que se llama coberturas.currentData, que está en la consola de desarrollador, que la puedes sacar sin ningún problema, ¿no? currentData, y aquí está, y todas estas coberturas son las que realmente son todas las que se cotizaron con solo mover la básica de edificio, ¿no? Que son muchas más de las que el formulario está mostrando, porque no están ocultas por la propiedad. Perdón, un paréntesis. Ahí sí, por ejemplo, puedes capturar edificio y contenido. Si capturas esas dos, te va a mostrar toda una lista de coberturas. Pues todas, de hecho. Ajá, todas. Y todas. Y de mi lado, todas esas coberturas son las que yo voy a tener configuradas en mi transacción de coberturas, ¿no? O sea, tengo que en el plan de hogar, todas las que yo tenga configuradas son todas las que yo voy a mostrar ahí. No están todas, digo que aquí solo se ven algunas. Por ejemplo, tenemos 1.6, está la 2 que no se muestra. Bueno, serían las que se ocultan, son las sublímite, ¿no? Las que van como por default. No, las que se ocultan son las que en la configuración ponemos que no se vean a vista agente o a vista suscriptor. Okay. O sea, todas las coberturas tienen una relación aquí, todas. Por ejemplo, tenemos la 2 debe estar de este lado, que está la 2. Y la 2 es unicua, si te das cuenta. O sea, la 2 solo depende de la básica de edificio. Solo de la básica, porque esta solo es de edificio. No es como otras que es edificio o contenidos. Esta sí o sí solo depende de edificio. Que es justamente el caso de esta cobertura 2. Pero, y esta cobertura también se cotiza, porque es uno de los hijos que se va a tomar en cuenta. Obviamente aquí, ¿cómo vamos a ver cuáles son los hijos de la básica? Pues todo lo que tenga en cobertura padre 1, que sería esta. Aunque esta tenga más de un padre, ¿no? Aquí tiene OR, que es edificio contenidos. Pero de entrada si ya soy su padre yo, que estoy cotizando en este momento, pues la calculo. Y ya en la fórmula, si ya también está en uso su otro padre, pues tomamos su valor, si no, pues no.
nada más con el mío, ¿sí? Ah, Con ok. el de un padre. Vale, vale. Aquí está la 2, entonces todas estas, mira, la 29 depende de las dos también. Entonces todas estas son las que se van a calcular, digamos, automáticamente después de modificar la básica de edificio. Son un montón, si te das cuenta. Ujú. Bueno, aquí en pymes son más, pero son todas estas, entonces entre ellas viene la 2, aun cuando la 2 no se muestra en el formulario. Sí está aquí en las coberturas, en el SDT, pero en mi formulario del PBL no se muestra, porque hay una configuración, de hecho te voy a mostrar acá también en la consola, los elementos, por ejemplo vamos a la 1, y aquí está el KR, la fila, aquí, a ver, es body, aquí está. Esta, que si que se está mostrando, es la que está ahí sombreada, la básica edificio. Luego aquí está la 2 y luego está la 6, ¿ya viste? Ajá. Y la 2 está oculta. De hecho aquí está display none. Y esta es la cobertura 6. Perdón, la 2. Aquí está la 2. La cobertura 2. Acá me la marco la 6, está mal aquí, debe ser la 2. Solo que puso la 6. Debe ser la 2. Esta es la 2 y luego viene la 6. ¿Vale? Y así. Entonces, pero digo, es por justamente por la configuración. ¿Recuerdas que había en la transacción tenemos, déjame abrir el La de código los, para la de los campos la donde transacción? decías que si se mostraba o no se mostraba, ¿no? Exactamente, Sí. aparece vista gente y aparece Vista vista suscriptor. suscriptor. Ajá. Entonces, esta que es la vista suscriptor, la cobertura 2 está como false. De hecho, en ambos casos. Ajá. Porque creo que en el otro formulario tampoco se muestra. Pero sí se calcula. Exactamente. Entonces, por esa razón es que no se ven, pero sí se calculan. Por eso te digo que aquí, más que la guía del formulario que te da, la guía la debes de tomar de acá. O sea, sí, el formulario debe de coincidirte por lo que se muestra y no se muestra según la configuración del plan, Ajá. pero lo que se cotiza está más bien aquí en la consola, en esa variable, coberturas.currentData, y ahí sí ves todo lo que se va a cotizar por reglas y dependencias. Exacto. Entonces digo, en el primer caso, o en los primeros dos casos, bueno, en el primer caso que pones una básica, así digamos el caso, edificio y contenidos, que fue lo que hicimos, pero ya tenemos toda una cotización completa. Solo algunas coberturas adicionales son las que puedes todavía agregar si quisieras, y si no, pues ya con eso tienes tu cotización. Pero de entrada este es el primer momento. Pero ¿qué pasa si quiero cotizar? Por ejemplo, vamos a ver las reglas, no me acuerdo de todas, pero vamos a ver gastos extraordinarios, gastos fijos, por ejemplo, remoción de escombros, fenómenos, terremoto. Pues casi todo es remoción de escombros. Entonces vamos a ver aquí en el PBL las remociones de escombros. Acá, remoción de escombros, incendio. Si yo modifico esta remoción de escombros 27 depende de... bueno, es que aquí es otra regla, pero bueno, supongamos, por ejemplo, trabajadores domésticos depende, o responsabilidad en el exceso automóvil, depende de la familiar, que es su básica. Pero para cochar la familiar dependes de edificio o contenidos. Si no, no te doy cotización, ¿me explico? Aun cuando esta es básica de su grupo de RC, la regla general, acuérdate que es, si no hay edificio o contenidos, no hay cotización. Así me pongas la básica de los otros grupos, no hay cotización. Entonces, por eso te decía que no tanto el padre y el hijo, sino más bien independiente. Entonces, para poder yo cotizar o modificar el monto de responsabilidad civil, requiero saber si su básica, que es de la que dependo, ya está en mi cotización, que es la 149. Y sí, ya está, aquí está, 149. Y tiene prima y tiene suma. Entonces, la siguiente variación es, ¿todavía tiene padres o coberturas dependientes? Sí. ¿Cuál? Edificio o contenidos. Tiene un OR. Ok. ¿Está edificio o contenidos? Sí, están ambos. Entonces cumple. Continúo. ¿Sí? Si no cumpliera, desde ahí ya mandaremos el mensaje. Debes de cotizar valores en edificio o contenidos. ¿Sí? Entonces ya no procedo a darle la cotización. Pero te digo, aquí ya es aquí donde viene la complejidad, porque ahora tienes que ver hacia arriba y luego hacia abajo. ¿Esta tiene hijos? No, ya no tiene hijos. Perfecto. Entonces nada más calculo esta y ya no hay nada más que hacer cíclicamente. Pero sí hay casos como lo que veíamos en la tablita, que esta la modificas, tienes que checar contra su padre y ese padre tiene otro padre y después, pero también tiene hijas entonces ahora vete por las hijas, ¿sí? Entonces es todo un proceso cíclico
de validaciones entre padres e hijos o entre controles dependientes e independientes. Ujú. Entonces, así como digo, en el primer así paso, en el Happy Path, que es pues ya está, y se cotizó todo, ya tenemos cotización, pero ¿qué pasa cuando modificas? No es que no quiero 10 millones, quiero solo 2 millones. Pues entonces ahora sí, ahí se ajusta y ya hizo todo eso. Fue a ver los padres, el otro padre, que si cumpliera, que no, y Toda su obedeció su relación que fórmula y tiene, listo. ¿no? Ujú. Exactamente, y es aquí donde viene, de justo esto es donde vienen los casos especiales. Dice el usuario, no quiero esta, la quitas, entonces es 0. Y ahora, si esta tiene hijos, pues todos sus hijos quítalos también, porque dependen de ella. Ajá. Entonces no tiene caso que las dejes a sus hijos, sino si quitaste al padre, ¿no? Entonces ahora quítate esta y sus hijos. Y la cotización, por ejemplo aquí, como está, va cambiando. ¿Ves? Mira, aquí están las que hemos quitado. Exacto. Y así. Entonces, por conforme vas quitando, por ejemplo, vamos a quitar joyas, que me parece que tiene varias hijas, también Lo mismo vas pasa quitando. si quitas edificio contenido, te borra todo, ¿no? Sí, claro, toda la sección de ese es mucho mayor porque tiene más impacto, O ¿no? sea, Como edificio funcionan contenido. igual, tienen como que el mismo Exactamente. función. Sí, porque son las básicas de todo el sistema. Entonces, aquí me quitó bastantes. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que yo dice es un bug porque si hay más coberturas cotizadas. Mira, son todas estas. Estas que están aquí son comunes. Todas estas solo son de edificio. Las demás que se fueron sí son de contenidos, pero estas que son comunes, pues, tengo que ver si son las que se muestran o no, porque a lo mejor por eso aparentemente ya no hay nada más. Pero te digo, ahí cuando quitas eso es para cuando agregas, ¿no? Cuando calculas. Pero ¿qué pasa cuando quitas una cobertura que ya no la quieren? Pues tienes que quitar esa, sus hijas, y cuando esa que quitas tiene más de un padre, dependerá del operador. Si es un OR, tienes que volver a cotizarla, o sea, tienes que volver a cotizar, a calcular su prima, pero ahora considerando nada más el padre que se queda, o el padre que existe. Si tenías, por ejemplo, esta dependiendo de edificio edificio y contenidos, y tomas la suma segura de las dos, pues ahora tienes que volver a calcular, pero nada más con la que tienes, que es la de 2,5 millones, que es la de edificio, una nada más, un padre. Ahora no tienes 2 millones y 1 millón como teníamos hace rato. Entonces tienes que volver a calcularla. Si te quitan esta, la quitas con sus hijos. Pero si por ejemplo, en el caso de acá no quitamos ninguna de estas, solo quitamos contenidos, pero por el hecho de llevarnos a contenidos, checa cuántos hijos tiene. Y por cada uno de sus hijos, checa si otro de sus padres, si tiene algún otro padre, que en este caso podría ser el edificio. Si sí tiene otro de sus padres, entonces esa que tiene otro padre, además de la que estás quitando, la ignoras por el momento y la vas a volver a calcular, pero quizá al final. Entonces ahorita nada más te vas por hijos para ver cuántos quitamos. Esta no la quito porque tengo otro padre en común. Esta sí la quito porque es solo mía, esta también porque es solo mía, esta es común y así. Entonces las que son comunes al final de todo el proceso de eliminación se vuelven a calcular su prima con la fórmula de la prima neta y considerando nada más el padre que queda de los dos padres que había con la que se cotizó. ¿Sí me explico? O sea, es volver a ir ajustando nuevamente los importes de las primas. Eso ya es lo complicado. Digo, en el primer camino no pasa nada, se calcula todo y listo, pero cuando ya empiezan a mover y a jugar, entonces hay que ir haciendo los ajustes y los cálculos. Sí, correcto. Ok. ¿Cómo ves? ¿Otra pregunta, Alan? ¿O uno de los puntos que no, de este lado enfatizar? sí ya no le veo tema. Ya nada más si nos vamos con la parte de las transacciones. Claro. Sí, ya nada más para... Digo, al final te comentaba la vez pasada que son 4 transacciones o 5, no recuerdo, ahorita lo checamos, por ahí hicimos el diagramita. Estoy abriendo la máquina virtual, lo te comparto. Bueno, aquí vamos a salir, vemos lo que tenemos que ver. Déjame para que no me consuma tanta memoria la máquina con las cosas que tengo abiertas. Entonces, esto que te mandé es realmente la consulta final o general de pues de todas las transacciones trabajando juntas, ¿no? Pero acá lo que te voy a mostrar es el diagrama, son 6 transacciones, aunque cobertura pues realmente se ocupa entre otras cosas para el plan, pero también acá para el motor de cálculo.
Entonces, aquí son todas las acciones que se ocupan. La regla de negocio, operador, directiva e interdependencia. Y la cobertura. Bueno, te das cuenta por el diagrama, digamos que la tabla extendida que nos va a dar prácticamente todo el detalle, ¿Directiva? pues es la directiva. Ajá. Porque, por ejemplo, la regla de negocio, a través de un join, te comunicas con directiva y bueno, ya directiva tiene acceso a todo lo demás. Pero dentro de la directiva es la que tiene mayor información. Directiva sabe qué operador se está ocupando para esa regla y qué interdependencias tiene esa regla con otras reglas. Y a su vez, pues bueno, qué coberturas participan en esa interdependencia. Interdependencia porque dependen entre ellas, entre coberturas. Hay dependencias entre coberturas, pues son interdependientes, ¿no? Entonces depende de ellas mismas. Entonces aquí interdependencia nos dice qué cobertura es padre de quién o es dependiente de quién. Que la directiva es el conjunto de interdependencias y un operador, lo que veíamos acá, ¿no? Esta es una directiva, por ejemplo. Esta es una directiva. La directiva de la cobertura 44 nos dice que depende de que esté cotizada la 46 o la 27. Una de las dos. Esa es la directiva. La regla es el nombre que le damos a esa directiva, ¿no? Que en este caso la regla se llama, la regla de esta directiva es remoción de escombros, fenómenos hidrometeorológicos, contenidos, fenómenos hidrometeorológicos. Y la otra es remoción de escombros, fenómenos hidrometeorológicos, contenidos, remoción de escombros, incendio. Y te das cuenta, ese mismo nombre solo cambia las últimas 3 letras. Esto quiere decir que la regla va sobre la cobertura remoción de escombros, fenómenos hidro, que seguramente es el nombre de la cobertura 44. No me las sé de memoria todas, pero por como generé el patrón del nombre o la nomenclatura para el nombre, si no mal recuerdo, puse, primero voy a poner la cobertura a la que estoy evaluando como hija, y luego una referencia de qué hace esa directiva, ¿no? O qué hace esa regla más bien. Entonces la regla es remociones con fenómenos hidro contenidos y remociones con fenómenos contenidos, remoción de escombros. Entonces estas son dos directivas, esta es una directiva, esta es otra directiva. Oye, esta es una directiva, esta es otra directiva. Y el conjunto de directivas que forman una regla, ¿no? ¿Por qué? Una directiva es nada más la relación que hay entre coberturas y con qué operadores. O sea, de qué manera se relacionan esas coberturas. Es una directiva. No es como cuando, por ejemplo, pues sí, es algo que te, ¿cómo decirlo para que no suene redundante? Es como un lineamiento que te dan, ¿no? Es una directiva, o sea, te están dando un lineamiento. La 44 de la 46 por equivalencia se relaciona, ok, o sea, va a haber una igualdad. Lo mismo la 44 con la 27, ok, son equivalentes. Pero esta es una directiva nada más, igual. Y la regla ya le das un nombre a esa directiva. Bueno, la regla nos dice que para cotizar remoción de escombros, fenómenos hidrometeorológicos, necesitas contenidos, fenómenos hidrometeorológicos. Esta 46 seguramente es contenidos FHM, o sea, lo que es lo mismo, FHM o riesgos hidrometeorológicos, se llama la cobertura, riesgos hidrometeorológicos. ¿Te acuerdas que dije al principio? Lo vas a ver como riesgos hidrometeorológicos, pero es FHM. Entonces la cobertura se llama riesgos hidrometeorológicos. Y aquí, para darle un nombre más coloquial, es contenidos FHM, porque también podemos tener riesgos hidrometeorológicos de edificio. Entonces, la regla nos dice que para calcular remoción de escombros, fenómenos hidro, necesitamos fenómenos hidro de contenidos. O sea, es su padre, fenómenos hidro de contenidos. Y aquí está, 44 es el nombre de la cobertura, remoción de escombros, fenómenos hidro, y 46 es el nombre de la cobertura, riesgos hidrometeorológicos o contenidos, fenómenos hidro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí sí lo vamos bien? Sí. Okay, entonces la regla, le damos el nombre coloquial o el nombre que a nosotros o quien vea en algún momento el motor pueda entender sin necesidad de comprender qué es 44, qué es 46, qué es 27. O sea, sin meterse a ver los códigos de cobertura. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio completo para que nos quede, para amarrarlo, ¿no? Entonces, motor de cálculos es el otro. Acá te había puesto las coberturas, aquí está, mira. La 40 es fenómenos hidrometeorológico edificio.
Bueno, pero hablamos de la 46, ¿no? 46, FHM contenidos. Es lo que te decía, es la básica de contenidos, es este fenómeno hidro de contenidos, la 46. Y la otra que estamos cotizando, déjame me acuerdo cuál es. No me acuerdo, es 44. Aquí, sí, aquí está. Y aquí está la 44. Remoción de escombros, fenómenos hidrometeorológicos. Así se llama esta cobertura. Remoción de escombros, fenómenos hidrometeorológicos. Tú regularmente cuando le das remoción de escombros, lo vas a hacer como RE. Aquí tenemos REFHM. Remoción de escombros, fenómenos hidrometeorológicos. Pero también puedes ver remoción de escombros, incendio. Y es cuando ves REI. REI. Cuando dice incendio, hace alusión a la remoción de escombros de la básica. Incendio es edificio o contenidos, cualquiera de las dos. Entonces, cuando tú quieras hablar de edificio o contenidos como un conjunto, o sea, como digamos, como una sola sección de cobertura, de aseguramiento, sería incendio. Cuando tú digas incendio es edificio y contenido, están hablando de las dos cosas. Entonces aquí tienes remoción de escombros, fenómenos hidro, pero también puedes tener remoción de escombros, incendio, es decir, que aplica para edificio o para contenidos. Entonces aquí está, la regla no lo está diciendo. Remoción de escombros, fenómenos hidro, requiere de contenidos, fenómenos hidro. Aquí está. Remoción de escombros, fenómenos hidro, requiere de contenidos, fenómenos hidro. Remoción de escombros, fenómenos hidro, requiere de la 27, que es remoción de escombros, incendio, contenidos. O sea, la remoción de escombro es una cobertura, digamos, es una cobertura sublímite, pero hay varias remociones de escombro. Tienes remoción de escombro, incendio para edificio, tienes remoción de escombro, incendio para contenidos, tienes remoción de escombro para las catastróficas también, para terremoto y erupción volcánica, tienes remoción de escombro para fenómenos hidrometeorológicos, y de estas dos, tanto para edificio como para contenidos, si te das cuenta, ya hay remoción de escombros, incendio, edificio, remoción de escombro, terremoto, edificio, remoción de escombro, fenómenos hidrometeorológicos, edificio, y son 3, y otras 3 para contenidos, ¿sí? Entonces ya son 6 remociones de escombro, pero no quiere decir que sean una cobertura. De hecho, aunque se llaman igual, tienen código de cobertura diferente. REI es la 44, es la 27, perdón, y remoción de escombros, incendio, contenidos es la 27. Y remoción de escombros, fenómenos hidro es la 46. Digo, se llaman igual porque son remoción de escombros, pero una es incendio, contenidos, y la otra es fenómenos hidro, contenidos. O sea, estas dos, por el nombre, por como lo que dice la regla, pues dependen de contenidos, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, esta es remoción de escombro, fenómenos hidro, la 46. De hecho, el nombre lo puedes asociar por cómo está el orden acomodada en las columnas. O sea, la primera parte, remoción de escombros, fenómenos hidro, hasta aquí. ¿Por qué tú me dirás, y por qué no está contenidos, o por qué no todo, o por qué no hasta remoción? Bueno, porque pues, digo, bueno, yo ya conozco las coberturas, pero es más como de nombres. Igual le podemos poner a lo mejor en las nuevas reglas que hagamos, no regla de negociación, la nueva regla, porque ves que se llama regla la transacción, ponerle a lo mejor un guión, para que podamos delimitar hasta dónde es el nombre de una y hasta dónde es el nombre de la otra, ¿sí? Podemos hacerlo para no causar confusión, porque porque ya me la sé de memoria. Vamos a dejarlo así, por ejemplo, remoción de escombros, fenómenos hidro, y contenidos, fenómenos hidro. Quiere decir, o con un guión, que nos daría más la línea de que esta depende de esta, ¿no? O guión mayor que, podría ser el caso, para que nos haga más alusión, nos sea más representativo, que hay una así, ¿no? Que esta depende de esa, ¿no? A lo mejor eso visualmente nos pudiera dar más sentido. Quiere decir que la 47 tiene como dependiente, pero en la 46 tiene como dependiente a la 44. Y la 27 también tiene como dependiente a la 44. O sea, por ejemplo, aquí en el caso de esta cobertura específicamente, requiere ambas, sí o sí. Que aquí tiene 2 equals, pero también pudo haber sido un and, ¿estás de acuerdo? Pudo haber sido 2 ands, esta y esta, pero aquí son como reglas independientes. ¿De qué depende que usamos un and o usamos un equal? Pues justamente de la regla, porque aquí si usas un and, el nombre de la regla es el mismo para todas las directivas. Es decir,
si lo quisiéramos unificar estas dos como una sola regla, hubiéramos puesto remoción de escombros, fenómeno sidro, que de hecho así se llama, ¿ya viste? Ujú. Pero lo que cambia es la segunda parte. Depende es dependiente de contenidos remoción de escombro, y esta es dependiente de contenidos fenómeno sidro. Entonces yo lo quise dejar como dos reglas independientes, pero al final mi regla de negocio es el conjunto de estas dos, porque para cotizar esta la busco como el hijo menor, y la encontré 2 veces nada más. Pues como la encontré con 2 veces, veo sus operadores y me dice que son 2 equals. Entonces a cada una de ellas tiene que darme sí o sí lo que me dice, o si hubieran sido ANDs, sé que tengo que encontrar por lo menos 2, y ya encontré estas 2. Entonces las 2 tienen que dar sí o sí lo que dice, ¿no? Que se cumpla la regla. Entonces digo, por eso es que yo las dejé así, porque puedo haber simplificado, nada más dejando remoción escombros FHM y ya, como una sola regla general. Ya en el detalle ya tendríamos que ver qué significaba 46 y qué significaba 27. Bueno, pues resulta que 46 es contenidos fenómenos hidro, y la 47 es contenidos remoción de escombros, incendio contenidos. Entonces digo, para no tener que estarle buscando, yo me generé 2 reglas independientes, que al final, en mi directiva, van a trabajar juntos. Perdón, al final en mi regla van a trabajar juntos estas 2 directivas, lo dije al revés. Estas 2 directivas van a trabajar juntas en perdón, es que se va a bloquear. En esta misma regla, en estas 2 reglas de negocio. 2 reglas, perdón. Mi regla de negocio abarca 2 reglas. O pude haber hecho una sola regla, unificando estas 2 con un operador AND, y mi regla de negocio tiene una sola regla. Entonces ahí la diferencia del concepto. Aquí lo voy a dejar, bueno, sí lo voy a dejar, lo voy a guardar así, con ese detallito para acordarme cuando volvamos a ver el tema. Pero no sé si con esto ya entendemos un poquito más los conceptos. La cobertura, bueno, es lo que estamos contra lo que estamos asegurando, ¿no? O más bien con los beneficios que estamos agregando, lo que estamos cubriendo de protección contra el bien que estamos asegurando. La interdependencia es la relación entre coberturas que existe para identificar padres e hijos o dependientes e independientes. La directiva es la interdependencia de coberturas más un operador que nos dice cómo se relacionan esas coberturas. Si requieren que estén unidas sí o sí, una a una, o si requiere que se unan a través de un conjunto de coberturas, a través de un OR, o si requiere que se unan por medio de 2 o más coberturas que sí o sí tienen que estarse cotizando, ¿no? Que sería el AND. Entonces la directiva nos dice la forma en la que la relación de estas coberturas va a tener sentido. El operador, pues bueno, es lo que ya comenté, ¿no? El operador por medio del cual va a haber una directiva, por medio del cual se unen una interdependencia y un operador, es la directiva. La regla es justamente la directiva, pero con un nombre, ¿no? El nombre que va a recibir esa directiva. Y finalmente la regla de negocio, pues es el conjunto de reglas que forman, pues como el nombre lo dice, una regla de negocio. ¿Por qué regla y regla de negocio? Porque la regla nada más, podemos tener reglas individuales, pero una regla de negocio nos da más sentido al flujo del PBL, ¿no? En el caso de esta misma cobertura, una regla es que la cobertura 44, que se llama remoción de escombros, fenómenos hidrometeorológicos, depende de que exista cotizada la cobertura 46 que es fenómenos hidrocontenidos. Esa es una regla, solo una regla. Hay otra regla que nos dice que también para cotizar esa misma cobertura, remoción de escombros, fenómenos hidro, debe de estar cotizada la cobertura 27, que es remoción de escombros, incendio contenidos. Pero la regla de negocio completa nos dice que la cobertura depende de estas otras 2 coberturas, ¿no? Uh-huh. Cobertura, remoción de escombros, fenómenos hidro, requiere de fenómenos hidro contenidos y remoción de escombro, incendio contenidos. Esa es la regla de negocio completa. No puedes cotizar en el PBL si no tienes edificio o contenidos. Esa es la regla de negocio. Pero hay 2 reglas en esa regla de negocio: edificio, contenidos. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Por eso el sentido de una regla y una regla de negocio. Por eso es que la regla de negocio tiene un conjunto de reglas. Ok. ¿Ah? Sí.
Ok, sí, mi pregunta iba igual, va basada en esa parte de cómo leer ya esas transacciones, pero sí, Ujú. me queda más claro. Y ahí partirías de directiva, que es Sí, que la es que la tiene que más detalle. tendría que leer la regla que le corresponde a esa cobertura Ujú. y sobre Y ya esa, después pues, irte a regla de negocio para ver cómo queda la regla completa con los operadores, directivas y reglas. ujú, sí, exacto. Ok, ¿y sabes si hay, sería mucho tema tener esa información en las tablas? Sí, justo ando ahorita poniéndome al corriente con todo eso, estoy súper atrasadísimo en un montón de cosas, ya estoy tirando patadas de ahogado, pero sí, ya hoy, justamente el viernes ya no pude terminar, bueno, terminamos de por sí tarde, me quedaba creo que una hora, y